Continuamos en Escritorio Local y os lo adelantaba yo también hace un ratito. Vamos a hablar de una cita más de la Feria del Libro y de una publicación más dentro de las que repasamos aquí en nuestro programa para hablarnos, pues el autor, Óscar Revillagigedo. Muy buenas noches, Óscar. ¿Qué tal? Buenas noches otra vez. Gracias por estar otra vez también más con nosotros para, en este caso, presentarnos un nuevo cuento. Juan Pimiento, la gente lo está viendo ya en sus pantallas. Imagino que quien más o quien menos ya también habrá oído hablar de él, quien no lo va a poder descubrir en tan solo unos días en la Feria del Libro. Háblanos un poquito de este nuevo proyecto, ¿cómo surge? Pues surge de la introducción que has hecho. Quien más o quien menos ya ha oído hablar de él, porque el cuento de Juan Pimiento no es ninguna invención. Bueno, la historia sí nos la hemos inventado, pero la frase no. Según el sitio de España en el que te muevas, es Juan Pimiento, o como decimos nosotros en las presentaciones, su prima María Sarmiento. Tenemos las dos opciones, porque el cuento de Juan Pimiento se explica aquí en la contraportada muy sencillito de qué va. Es una pregunta, que ¿te han contado alguna vez el cuento de Juan Pimiento? Aquel que se fue a cagar y se lo llevó el viento. Esto es lo que resume la historia del cuento de Juan Pimiento. ¿Cómo surge? Pues eso, de extraer de nuestra cultura popular frases, dichos, refranes, de esos que algunos hemos escuchado desde que éramos súper enanos y que pues tienen una historia. A veces la frase dices, pues ¿cómo va a dar? Pues da para hacer una historia curiosa, divertida. Y esto de estos rollos escatológicos y todo esto del cacaculo pedopisa a los niños, o sea, lo que más. Les encanta, ¿no? Lo que más. Tenemos que decir que Óscar es la mitad del cuento porque la otra mitad no está con nosotros, pero está presente, ¿no? Por ejemplo, en la portada ya mismo, María Punto, ilustradora, que es la autora de todas las imágenes, ¿no?, que se recogen dentro del cuento. Efectivamente, y que como siempre que no puede estar, manda un saludo a todo el mundo, porque además a ella le encanta. Esta es la parte yo creo que más divertida, hombre, a una ilustradora me imagino que lógicamente llamaría más. Lo que más le gusta es el cacharrear, el marraneo, el pintar, el probar cosas, pero esta parte es la más bonita porque es sobre todo las presentaciones, etcétera, la que tienes el contacto con la gente, en la que ahí sí que no es aquello de hago un dibujo o escribo una historia y a ver qué le parece a la gente, no, ahí estás y lo ves. Y en este caso, pues María, como siempre es una persona inquieta, no le vale con hacer lo que ya ha hecho en otras publicaciones. Es decir, bueno, pues ya he probado el dibujo digital, he probado acuarela, he probado no sé qué. Pues en este libro, en este cuento además, suma ella quería trabajar y que tuviéramos una publicación en la que el formato, la técnica es también un poco el collage. Si te fijas, no son solo ilustraciones, sino que son piezas pegadas sobre ilustraciones, que bueno, pues también le da un tono un poco distinto para este Juan Pimiento. Bueno, algo diferente, ¿no?, que se incluye también dentro del cuento. Llega a Burgos con esta presentación de la que vamos a hablar, pero ya ha sido presentado en otros lugares, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo es la acogida y en qué lugares habéis estado ya. La acogida siempre es buena por lo que te digo. Caca, culo, pedopis, a un niño, lo que más. Hay cosas que uno tiene que retrotraerse a su infancia, porque podrá cambiar todo. Es decir, ahora vivimos en un mundo totalmente distinto al que tú y yo vivíamos cuando éramos pequeños, cada uno en nuestra edad, pero yo creo que esto de caca, jajajaja, los niños por los suelos, esto pasa en cualquier generación. Y eso, bueno, pues es algo con lo que ya de entrada empatizas, entonas muy rápido con los chavales. Hemos estado pues por varios sitios, fundamentalmente, aunque nos hemos movido en algún otro lugar, Madrid y Barcelona, donde por cierto a Madrid, por ejemplo, volveremos en breve para la Feria del Libro. En Barcelona seguiremos también este fin de semana con otra historia, de ahí que la ilustradora no pueda estar aquí, porque este mismo sábado también hay otras cositas por donde movernos, y siempre riéndonos, porque este cuento busca la sonrisa, busca la risa. Es un cuento para divertirse, es un cuento ágil, rápido. Venimos de hacer cuentos a lo mejor un poquito más extensos y queríamos hacer un cuento que uno pudiera coger, bien si es un niño de una edad ya de inicio a la lectura, pueda leerlo, pero si es con los abuelos o con los papis, pues que lo puedan leer también rápido, venga, coger, reírse y ya está. Con lo cual podemos decir que es contagioso, ¿no? Lo que vamos a vivir o lo que vamos a poder experimentar se nos va a contagiar, ¿no? Y además es que buscábamos ponerle cara al refrán.
ya sé que hay zonas, es verdad que aquí en Burgos, por ejemplo, es más María Sarmiento, yo no sé por otras zonas de Castilla y León si es María Sarmiento o Juan Pimiento, pero hay distintas zonas. María Sarmiento nos parecía menos gracioso que Juan Pimiento. Y lo que queríamos era que cada vez que se produzca esto, que pasa muchísimas veces, ¿no? Ese niño que dice, ay, te voy a contar un cuento, y alguien te responde con el de María Sarmiento o el de Juan Pimiento. Bueno, pues queríamos que a partir de este momento tuviera cara ese Juan Pimiento, y esta es la cara. Es el que estamos viendo, Esta ¿no? Ahora mismo. Háblame un poquito de la portada, porque ya hemos dicho que ha trabajado Mari Punto en este caso con una técnica diferente, ha trabajado superponiendo, Hola, ¿no? En sí. este caso varios materiales. Yo pensaba, según la veía, ¿tendrá alguna influencia del Principito por aquello del espacio, las estrellas? No tiene nada que ver. Nada, no, a ver, yo creo que todos estamos influenciados por según qué obras, y El Principito es una de esas que, aunque no sea más que de refilón, te influencia. Pero en este caso no, en este caso es... A ver, no me gusta entrar en la historia porque... Bueno, pero desvélanos algo. Pero bueno, como os cuento, el cuento de Juan Pimiento es eso, ¿no? Es el pobre Juan Pimiento que un día pues tiene un apretón y cuando está en el mejor de los momentos, pues viene una ventolera y se lo lleva, ¿vale? Este es el cuento. No engaño a nadie, no descubro nada que no ponga. El cohete que se representa en la portada, podemos verlo como una alegoría, podemos verlo como queramos, pero es un cuento escrito además en verso. Yo os voy a leer esta estrofa que da lugar al verso y que la vemos aquí, y que dice así: Juan Pimiento caminaba a la velocidad de un cohete, más que correr volaba, porque se iba tirando pedetes. Es decir, surge de esto, ya te puedes imaginar que al término de cada estrofa, o casi de todas, pues tiene algún gag, de este guiño, como te digo, de ese cacaculo pedo pis que a los niños tanto gusta. Entonces nos parecía que la manera más ilustrativa era ese cohete y esos gases que iban impulsando a Juan Pimiento, por no dibujar otra cosa que igual no hubiera quedado tan gracioso y hubiera sido un poquito más... ¿Cómo lo acogen los chavales? Porque claro, hablamos de algo que puede que sea conocido, otro seguro que descubre la historia de Juan Pimiento a través del cuento. Se van sorprendiendo a medida que se van pasando las hojas, están esperando, se empiezan a reír desde el principio y ya no paran hasta el final. A mí lo que más me ha gustado en las reacciones que he visto muchas. He visto la risa, he visto el llamar a los otros amigos o hermanos o primos que están ahí, pero las reacciones que más me gustan son los momentos, además es que son los más bonitos, ¿no? Porque son los que están los niños con los padres o con los abuelos, que están en ese momento que se pone al niño sentado cerca y están leyéndolo, y el niño lee algo o le dice, si el niño no sabe leer todavía, se lo cuenta al padre, alguna de los términos, esos pedetes o tal, y entonces el niño empieza a poner una cara de pillo como uy lo que ha dicho. O sea, ese momento de uy lo que ha dicho a mí es el que más me gusta. Y a la inversa también lo vivimos hace unas semanas en Barcelona. Estábamos en una feria infantil y allí en esa feria quien presentaba cada cuento era un presentador, una persona que estaba allí, y entonces el actor que le tocó presentar nuestro cuento descubrió una cosa. En la primera, teníamos varios pases, y en el primer pase descubrió una cosa que le resultó gracioso y dijo, esto es muy vivo para la presentación. Entonces cogió el cuento y se lo fue pasando a los padres, diciendo, oye, para que sepáis de qué vamos a hablar, leed en voz alta la sinopsis, esto que os he leído, ¿te han contado alguna vez el cuento de Juan Pimiento? Ese que se fue a cagar y se llevó el viento. Entonces, cuando los padres empiezan a leer, en el momento, ese que se fue se quedaban callados. Claro, porque es como, no me esperaba esta palabra. O sea, hay sitios en los que, por ejemplo, gente que nos esté viendo y que quiera ir a la presentación de este sábado, sabe a lo que va, pero hay otras personas que a lo mejor están por el Espolón el sábado y dicen, pues mira, vamos a entrar con los niños aquí, no sabemos qué cuento es, pero hay una presentación y entramos, ¿no? Entonces, para esos era súper divertido porque iban leyendo como, pues un cuento en el que voy a contar la vida, y cuando llegaban a la palabra cagar, a los propios padres les entraba la cosa de cómo voy a decir yo esto en voz alta. Claro, te puedes imaginar, los niños por los suelos, nosotros felices y contentos, es decir, ya no es solo la reacción de los peques, sino de todo. Con lo cual la repercusión estaba ya garantizada. Llega a Burgos después de haber recorrido varios puntos de la geografía nacional, lo hace en el marco de la Feria del Libro, imagino que mejor marco, ¿no?, para hacerlo, y siempre además enmarcado dentro de esas programaciones también infantiles. Va a ser el sábado. ¿A qué hora? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Qué tienen que hacer aquellos que nos estén viendo y que quieran acercarse? Pues fecha y hora fácil, el 19 a las 19. El sábado a las 7. Más fácil imposible. ¿Sabes? Para que no tengamos líos. El sábado a las 7 de la tarde en la carpa que hay detrás del carrusel de la Feria del Libro, ¿vale? Para que nos ubiquemos en la carpa del Espolón, y
no tengo conocimiento de que haya ningún registro previo, otros años ha sido entrada libre, hasta completar aforo, lógicamente. Se pueden acercar padres con sus niños, evidentemente uno puede estar nosotros presentamos el cuento, esto no es como las ventas multipropiedad, que si entras ahí tienes que comprar, por supuesto que no, puedes ir ahí, disfrutar del cuento, si te gusta el cuento, bueno, pues luego puedes ir donde los libreros y comprarlo, y además yo encantado de firmarlo, porque es una cosita que los niños empiezan a valorar, es decir, y es algo que a mí me parece muy bien que se haya puesto de moda, o que ha puesto de moda, digamos, nuestra generación hacia sus hijos, o las generaciones inmediatamente anteriores hacia sus hijos, que es el empezar tu propia colección de libros firmados. Ese detalle que, bueno, pues sí, comprar un libro lo puedes comprar en muchos sitios, o puedes acceder de muchas maneras, pero el tener el autor, no lo digo por mí, que lo personaliza, ¿no? Claro, le da un valor añadido al cuento que, bueno, pues que el niño empieza a valorar, empieza a agradecer, y esa pequeña inversión que significa comprarle un cuento y que lo lleve firmado, el niño lo acaba trasladando a su edad, a la adolescencia, que es la más compleja para encontrar esas lecturas muchas veces, y la edad adulta, donde ya el niño no solo, ya no tan niño, lógicamente, el adulto, no solo disfruta con la lectura, sino que además le pone cara, le pone un trabajo al oficio de escritor, al oficio de ilustrador, es decir, le da un valor mucho más allá de la propia historia, con lo cual los que vayan allí se lo pueden llevar si quieren firmado, y si no quieren y solo quieren disfrutar de ese pequeño cuentacuentos con una actividad, pues... Ya nos decías antes, bueno, pueden ir chavales que estén iniciándose la lectura, pueden ir abuelos, padres, hermanos con niños pequeños, pero alguna edad clave en la que digáis, bueno, estos sí que se lo van a pasar genial y estos son los que sí o sí deben acercarse el sábado. Esa que siempre es la pregunta del millón, entre los 3 y los 7 años es una edad muy buena, porque hombre, los 3 años todavía es muy pronto para leer, pero ya son los primeros lectores, el texto es muy pequeñito, los giros o los gags que hay con términos un poquito escatológicos son muy fáciles de entender, es decir, que niños de 3, 4 años ya empiezan, ya lo entienden, y hasta los 7, incluso 8, 9 años se lo van a pasar bien. Evidentemente está abierto a todo el que quiera. Y luego en la actividad siempre nosotros intentamos que haya un valor más, que es una actividad, una manualidad, algo que van a hacer ellos y que se van a llevar. Bueno, eso no me lo vas a desvelar, con lo cual... Puedo. Sí, pues venga, cuéntame. Cuéntame. El que se acerque se va a llevar un Juan Pimiento volador para ellos, para hacerlo ahí, una cosa... Nosotros, ya sabes, como hemos hablado más veces de otros cuentos y hemos rescatado historias como la del cuento de Calleja anteriormente, etcétera, pues intentamos a veces, y siempre que se pueda, rescatar cositas que son fáciles, que se hacían en otros momentos, que ahora vivimos en un mundo gobernado por los videojuegos y parece que si no está en una pantalla no nos podemos divertir, y lo divertido de esta manualidad que hacemos con una simple cartulina es lo que ocurre después. Es decir, en el momento que haces el taller, los niños encantados porque hay una cosa que tienen que doblar y que tienen que dibujar, y simplemente es una cosa que lanzas al aire y baja haciendo vueltas, y lo asemejamos a este Juan Pimiento volador. Y lo divertido de esto es cuando te marchas, cuando ya has recogido, cuando coges tus cosas y estás ya por ahí fuera, y empiezas a ver en una esquina a los niños tirándolo, a los padres intentando tirarlo también porque me cago en la leche, el niño no le sale, pero a mí me tiene que salir. Y yo siempre digo lo mismo, digo, es un juguete que funciona sin pilas, es decir, fíjate la vida que da. Pero como locos, ¿no? Te marchas, vuelves al rato, porque a veces pues presentas en pabellones o lo que sea, y sigues viendo por las esquinas gente, a ver, ahora déjame a mí, tíralo. Y a mí yo me lo paso muy bien, lógicamente es divertido y es gratificante ver que alguien lee los cuentos y que se lo pasa bien con los cuentos, pero cuando has hecho una manualidad muy sencillita, y la propia manualidad se ha convertido casi en el juguete de la tarde, es genial. Bueno, tiene continuidad. ¿Cómo es eso de poner cara o poner imagen al final a cuestiones clave dentro de la cultura popular? Porque hablabas antes de Calleja, ahora hablas de Juan Pimiento. Yo no sé si esto es una responsabilidad, porque en muchas ocasiones hablamos de algunos elementos, de algunos personajes, pues que a lo mejor no tenían esa representación, y de repente aquí está, sobre la mesa, Juan Pimiento en este caso. Claro, en el caso, por ejemplo, de Calleja que decías, era tal responsabilidad que estuvimos buscando a uno de sus nietos antes de lanzarnos a la aventura, porque lo que no queríamos era que con una historia inventada, porque en aquel momento nos inventábamos cómo era Calleja de niño, pues pudiera sentirse ofendidos, ¿no? Evidentemente no podía ocurrir, ¿no? Pero
Bueno, intentamos antes de lanzarnos a la piscina, y aquello pues cuando tuvimos el beneplácito, por decirlo así, o el visto bueno, no era lo que buscábamos, simplemente queríamos tener ese detalle, pues nos lanzamos. En este caso, pues con la intención de saber que es un dicho que cada vez también se va utilizando menos, y más que la responsabilidad de ponerle cara, es la responsabilidad de que no muera el dicho. De que perdure, ¿no? En el mire, tiempo, aunque al final. sea así, aunque sea con esta cara que veis aquí, con esta nariz de pimiento, con este todo de pimiento que hemos hecho, que la gente hable, que la gente cuente el cuento de Juan Pimiento y que se rían un rato. Y que no caiga, ¿no?, en el olvido. ¿Dónde lo podemos comprar? Porque también hay que estar pendiente, ¿no? Imagino Bueno, que el sábado quien quiera va a poder llevarse su ejemplar, pero si hay gente que nos está viendo y que quiere hacerse ya con uno, ¿qué tiene que hacer? En las librerías, en general. Es decir, sí, efectivamente, en la Feria del Libro pueden comprar este y otros cuentos, lógicamente. Si dicen, no quiero esperar porque no voy a pasar por la Feria del Libro, lo puedo comprar en la librería de mi calle, pregunta. Si no lo tienen, lo van a tener. Es decir, lo bueno que tenemos, sobre todo a través de editoriales pequeñas, es, bueno, y las grandes lógicamente también, ¿no?, es la fluidez que hay con los libreros. Nosotros, por ejemplo, tenemos página web, en caballodecartón.com se puede comprar, pero si tú entras en la tienda de Caballo de Cartón, verás que hay un aviso en el que te dice, oye, lo puedes comprar aquí, pero pregunta a lo mejor en tu librería, pregunta a tu librero. Y eso, primero, desde el punto de vista del precio, al usuario le sale igual, porque esto es de las pocas cosas buenas que tenemos en España, es que el precio del libro está arreglado. Es decir, cuesta lo mismo en Amazon que en la página web que pongas tú, que en la tienda que te lo vendan, lo que sea. Con la salvedad, sobre todo, por ejemplo, de los descuentos en la Feria del Libro, que cuesta un 10% más barato, oye, que nunca viene mal. Si te lo vas a comprar, no te lo compres aquí, cómpratelo en la feria, ¿no?, y te sale un poquito más barato. Pero nosotros siempre invitamos a que está bien el comercio online para muchas cosas, pero para estas otras cosas al usuario le va a costar lo mismo y va a acudir al librero, y además el librero en un momento concreto también le asesora. Es decir, que la pregunta que me hacías tú se la hace mucha gente, ¿no? Es decir, ¿esto para qué lo haces? Alguien que pueda estar viendo este cuento y que le resulte gracioso y diga, pues yo se lo quiero llevar a mi nieto, a mi nieta, por ejemplo, que tiene 10 años, y a lo mejor viene un librero y dice, pues hombre, para 10 años este cuento pues no es. Eso, si tú compras a través de internet o cosas así, incluso en grandes superficies, pues no tienes esa... No se pierde, ¿no?, ese trato de tú a tú al final. Más que el de tú a tú es eso, el ojo que tienes para llevar. No es lo mismo un niño de 10 años que uno de 8, por muy cerquita que estén, y el librero pues es la persona que más conoce de esto. Bueno, va a estar en Burgos, va a continuar, ya nos decías, en otros puntos, con diferentes presentaciones y de forma paralela ya trabajando en otros proyectos. Siempre. No me los pidas que te los adelante, pero siempre. Ahora, mira, en este nos hemos marcado, hemos salido de la línea habitual. Ahora están de moda todos los cuentos de las emociones. A través de los cuentos hay que enseñarles a los niños de todo. Que no digo yo que esté mal, pero hay como un exceso ya de cuentos que pretenden, más que divertir, enseñar. Y yo creo que está bien, pero todo en su justa medida está bien. En el momento que hay un exceso, entonces ahora ya nos encontramos cuentos para enseñarnos que el niño gestione las emociones, cuentos para enseñar al niño a ir al baño, cuentos para enseñar a un niño a aceptar a los demás niños, cuentos para enseñar al niño cómo enseñar al niño con cuentos. O sea, es un boom. Entonces, si ya nos hemos lanzado a esto, hemos abierto el campo a romper sobre todo la búsqueda de lo comercial. Me decías, ¿qué proyectos? O hay otros proyectos, siempre los hay, pero alejados de la línea comercial, simplemente buscando lo que en cada momento pues, nos pueda parecer, nos pueda interesar. Alejados de esa línea, pero ligados también a la tradición, a rescatar esas figuras, ¿o no va a tener nada que ver en lo siguiente que podamos conocer? Pues como estamos trabajando en varias cosas a la vez, hay cosas que sí y hay cosas que no necesariamente, porque es verdad que ha coincidido, y ha coincidido yo creo que de una forma muy natural, no buscada, el empezar con cuentos muy cercanos a nosotros mismos. Al final, una de las recomendaciones que le dicen a cualquier escritor o guionista es que escriba de lo que sabe. Claro, Juan Pimiento, un ser con cabeza de pimiento que va a hacer de vientre y se lo lleva al viento, no es algo que uno pueda tirar de experiencia. A ver, como me acuerdo de un amigo que tenía cabeza de pimiento, es muy difícil, ¿no? Pero para tirar de lo que sabes, lo que tienes que hacer es tirar de tu historia. Hemos hablado de dinosaurios, hemos hablado del Cid, hemos hablado de canciones populares, hemos hablado de muchas cosas y lo hemos hecho a través de lo que teníamos más cercano, nuestra propia cultura, nuestro propio folclore. Pero no es que nos hayamos propuesto hacerlo así, sino que de una manera natural,
oye, ¿de qué podíamos? Oye, pues me gustaría hablar, fíjate, hay una tradición aquí, hemos hablado pues, del marrano de San Antón, por ejemplo, pues no era como, a ver, ¿de qué tradición hablamos? No, surgió, nos pareció curioso, dijimos, ahí hay un cuento, pues lo mismo que en este refrán. ¿Vamos a hacer un cuento que tenga que ver con refranes? No, surgió lo del cuento de Juan Pimiento y dijimos, aquí hay una historia. O sea, es a la inversa. Estaremos pendientes. En cualquier caso, cita este sábado a las 7 de la tarde en la carpa que hay colocada ya dentro de la Feria del Libro, detrás del carrusel, nos decía Óscar, en cualquier librería, Juan Pimiento también, y pendientes de las siguientes publicaciones. Muchísimas gracias, Óscar. Como siempre, a vosotros. Continuamos.